Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias por darnos, como siempre lo hacen ustedes, con la gracia de Dios, su atención a este programa que es un programa cultor de la democracia. Abinader Fortunato y un servidor de ustedes, Orión Mejía, agradecemos mucho. Le decimos que llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentran a través de Teleradio América, con todas sus disponibilidades tecnológicas y además la propia plataforma mediática de este programa, que ustedes pueden conseguirlo, sea poniendo Tiempo Medido o sea colocando el nombre del productor Orión. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos, camarada. Gracias Orión, y saludo a todos los amables televidentes. Magnífico, hablaste como un locutor. Bueno. No, que lo hacen con nosotros, tienen esa lealtad, esa sinergia, esa empatía, sobre todo con usted, con el maestro. No, yo acabo de llegar. ¿Qué pasa? Miren, este programa durante muchos años, mucho tiempo antes de que nos ofreciera el privilegio de su presencia aquí, de Abinader, nosotros hemos hablado de los intercambios de disparos y hemos a veces estado en minoría. Cuando hay mucha delincuencia hemos estado en minoría. La gente dice, no, pero que los delincuentes hay que matarlos, que yo cuánto, y eso se creó y hoy tenemos un flagelo grave. Con un reportaje que publicó en el día de hoy el periódico Listín Diario, parece, o fue Diario Libre, creo que fue el Listín Diario, fue Diario Libre. Hicieron un cálculo. La policía dominicana mata 4 veces más que la policía de los Estados Unidos, contando por cada 100.000 habitantes. Que es súper demasiado. 4 veces más. En Estados Unidos, donde hay permanente brotes de violencia delincuenciales en universidades, en escuelas, en teatro, en estadios, en todas partes, y sin embargo nosotros hemos matado 4 veces más que en Estados Unidos. Y además agrega Orión, armas libres para tener en todas partes. Y además todo el mundo está armado, todo el correcto. mundo está armado. Entonces nosotros... Y 300 y 350 millones de habitantes. Sí. Esto está calculado para que no digan que es una comparación superflua. Esto está calculado por cada 100.000 habitantes. Es decir, para poder hacer la relación correcta. Y en la actual jefatura del director de la Policía Nacional, Ramón Guzmán Peralta, es cuando más gente se ha matado. Entonces, muy bien. Para todo nuestro amigo Diego Pesqueira, apreciado amigo y cotorreano sancarleño, es prácticamente un disco. Se trata de delincuentes que armados enfrentaron a la policía, tienen amplio historial delictivo, etcétera, etcétera. Bueno, van 175 muertos en intercambio de disparos en este año. El año antepasado nada más fueron 60, el año pasado fueron 100 y algo, no, menos de 100. Y este año, que es lo que nos llama la atención, van 175, eran 170. Y no ha terminado el año, faltan 3 meses. Faltan 3 meses y los 5 que están. Hay los 5 que mataron en Santiago, 2 de los cuales probadamente fueron en vida personas decentes. El barbero y a quien el barbero estaba pelando, mira qué vaina. O sea que accidentalmente se encontraron. No, y lo mataron y no hubo ni nada, y bien. Y entonces, ¿qué dijo la policía? A través de Diego, 5 peligrosos delincuentes, 2 de los cuales nosotros ya establecimos su prontuario delictuoso. Los otros lo estamos indagando. Y de los otros que hablan, 2 de ellos ya están muertos y eran personas decentes, incluyendo el barbero se ha convertido en el mártir de Santiago, de verdad. En un símbolo. En un símbolo, porque entonces no puede estar matando a la gente así. Entonces, la policía tiene un departamento interno, de investigación interna, ¿verdad? Pero que además la policía no puede investigarse a sí mismo. Ahora que están hablando de transformación de la policía, ha debido crearse un mecanismo, quizás asociado con el Ministerio Público,
que investigue los actos de la policía. Es decir, un intercambio, mataron 2, eso va a una investigación. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron el nivel de peligro que estaba la patrulla que tuvo que repelerlo? ¿Cuáles eran los elementos, primero que eso, que pudieron haberse empleado para preservar la vida de esos presuntos delincuentes? No, lo que tenemos es un comando de ejecución que la policía mata y no pasa nada. Pero yo le he dicho a ustedes que es muy bonito no decir, ese era un delincuentazo que tenía. Sí, han matado delincuentes, que no deben matarlo, a menos, y nosotros hemos dicho eso tantas veces, si en un enfrentamiento de la policía con notables delincuentes, nosotros rogamos a Dios para que ningún policía salga herido. Pero esos son los casos excepcionales. No me digan que cada vez que mate la policía uno es delincuente y se acabó. ¿Por qué? Porque lo dijo el relacionador público en nombre del jefe de la policía. No, no puede ser. Nosotros tenemos que detener eso. Esta es una sociedad civilizada. No hay pena de muerte. A nosotros nos tocó trabajar, Orión Mejía, en los años 90, con un director de periódico que era una metralla, un superdirector de periódico, don Radamés Gómez Pepín, director del periódico El Nacional. Y Radamés Gómez Pepín, a sus periodistas en la redacción, cada vez que ocurría un incidente como este, en donde moría una persona, podría morir una persona, había sido ejecutada, el director decía, bueno, esta es la versión de la policía, ahora el Nacional va a hacer sus investigaciones. Y qué pena que con quizá algunas excepciones, la prensa dominicana no haya estado haciendo ese tipo de práctica, o sea, comparar lo que dice la versión policial, lamentable por el amigo Diego Pesqueira, el vocero de la policía, un gran amigo mío y un gran amigo tuyo, trabajamos juntos en el mismo grupo, en el grupo Corripio, en el grupo de medios Corripio, por esos años, y entonces él tendrá que hacer esa labor para vaselinar, para quizá darle alguna especie de credibilidad desde el punto de vista de la propia institución de la policía, porque lo cierto es que a pesar de que hay una gran delincuencia en el país, nosotros tenemos un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho consigna que una institución como la policía está obligatoriamente está en el deber, en el cumplimiento de las leyes, de preservar la vida de una persona. Pero además, y lo hemos dicho otras veces aquí, Orión, ¿cómo la policía puede investigar y cómo puede saber realmente el nivel de una organización criminal si los ejecutas a todos? Pero, y recuérdate que hay otros casos en donde la gente dice, bueno, es que lo ejecutaron porque también habían miembros de la policía que integraban esa banda, que integraban ese cuerpo. Y lo otro, tú lo acabas de decir, asuntos internos de la policía, ¿qué hace? No hace nada. No, porque el asunto interno se corresponde con el mandato del jefe de la policía. Si el jefe de la policía dice hasta ahí llegaron, hasta ahí llegaron. Si el jefe de la policía dice continúen, continúan. Si no, no continúan. Por eso que eso tiene que ser un órgano suprapolicial. Ahora, en una parte que uno le da la razón a veces a la policía, en resabio, es que tú encuentras que van presos los delincuentes y resulta que condenado incluso por el orden judicial, la justicia a mitad de cosas viene un juez de atención permanente y dice, no hombre, no, ese muchacho ya él está bien, tiene nada menos que del colegio de abogados, en un caso de un pederasta. Y en el caso de un delincuente que quiso matar el que intentó asesinar en una asociación de malhechores desde la cárcel, dirigida desde la cárcel, cuando estaba preso, a Big Papi, David Ortiz, el pelotero, lo sueltan y dicen que no, que él es bueno, que él va a hacer, que él iba a trabajar en un taller de algo en Baní, qué sé yo cuánto. ¿Dónde lo mataron? En un tiroteo entre pandillas. Ahí no intervino la policía. Entre pandillas de drogas. De narcotráfico. Entonces tú dices, hay más delincuentes fuera que dentro en la cárcel, a pesar de que han sido apresados, procesados, condenados, etcétera. Entonces también uno dice, ven acá, ¿qué es lo que pasa? Y lo grande de eso es que el escuadrón de limpiar las calles, que es la Dirección Nacional de Investigaciones Criminales, el DICRIM, le toca ese trabajo.
O sea, lo hacen de la manera más fácil, sin ninguna piedad, es una pasión. Ahora, tú no le puedes ver la cara a una persona de esa Orión que participa en ejecuciones sumarias permanentemente, que eso es como comerse una papa, que tú no le puedes ver el rostro a esa persona, porque vive en un estado de angustia, de tanta presión y de tanta deshumanización, que uno le teme cuando esos tipos se te tiran en una camioneta gris, circulando la capital sin placa y sin nada. Abinader, que la gente no, pero de repente a familias decentes le toca la desgracia. Mira esa señora madre del barbero, muchacho, que había tomado un préstamo, pintó su barbería, lo arregló, y la señora ahora se niega a comer, está sufriendo permanentemente porque para ella es que han matado 2 veces. Primero la desgracia de que lo maten y la segunda que lo maten entonces civilmente. Todavía el día de hoy no se sabe quién lo mató, ni tampoco se le ha desvinculado de ninguna tratativa criminal, porque ese muchacho no tenía nada que ver. Y a quien estaban pelando tampoco. Pero sus familiares también a veces temen hablar y salir, y qué es lo que pasa. Entonces nosotros no queremos ese estado represivo de nuevo. La vida dominicana... y aquel otro estado represivo era por política, ¿verdad? Sí, pero ahora matan más que en ese. O sea, no es que no hay delincuentes, no es que a los delincuentes no hay que apresarlos, y para eso se aumentó en el Código Penal la condena hasta 60 años en crímenes recurrentes. Lo que nosotros nos oponemos siempre es que se le dé el derecho no escrito a la policía para matar gente en la calle. ¿Ya? Eso no puede ser. Ahora, las situaciones apremiantes en el cual un agente de la policía tiene que actuar en legítima defensa, muy bien, no vamos a decir que no pueden hacerlo. Lo que te voy a decir es que tiene que haber una certificación de una investigación. Miren, aquí está, pero que ya no venga la misma cantaleta cada vez que matan a uno. Reconocidos delincuentes. Salen los parientes en los barrios, en menesterosos, barrios marginados. No, mi hijo trabajaba, era albañil, mi hijo estaba trabajando en tal cosa, mi hijo esto. Bueno, la madre generalmente a sus hijos lo cubren, pero la mayoría de las veces los parientes defienden al hijo. Hay casos en que los padres han dicho... Y la comunidad también dice, no, ese muchacho no era de nada. Una señora que dijo, mi hijo roba de todo, pero no roba motores. No roba motores. ¿Te acuerdas? Sí, claro. No roba motores. Bueno, para que ustedes vean. Entonces, hoy, yo no quiero decir se lo dije, pero hace más de 20 años que yo estoy señalando que a la policía no se le puede dar el derecho a matar gente en la calle. Miren, en el año 2023 mataron 68 personas. En el año 2024, 120 personas. Y en lo que va del año, que van 9 meses, 175 muertos. Que la prensa no lo ha contado, dice 170, pero 170, 171, 172, 173, 174, 175. Que son los 5 que mataron en Santiago. Donde todo el mundo se ha alarmado, incluido a la ministra de Interior. Y el presidente también dijo que no iba a haber impunidad. Pero no menciona los nombres de los policías ni se sabe cómo está la cosa. Y ojalá que después que se hagan las investigaciones, que parece que la asumió la ministra de lo Interior, Farideh Saraful, ojalá que no lo manden para el, ¿cómo se llama? El hotel, el resort de ahí de Mano Guayabo, que ahí que lo mandan a todos, de ahí ellos salen. Por ejemplo, yo le quiero preguntar a Pesqueira, y me apena mucho tener que pelear un poquito con un amigo sancarleño, pero ¿dónde está el policía que hirieron, que estaba grave? Nunca lo han presentado. Posiblemente sea verdad, yo no voy a decir que Pesqueira tomó una información muy a la ligera. Bueno, la que le dieron. La que le dieron, pero esa cantaleta ya debe terminar. Reconocido delincuente. Todavía los periodistas le preguntan, ¿ustedes ya contactaron que tienen antecedentes? Sí, 2 de ellos ya contactamos. Estamos investigando a los otros 3. De los 5 reconocidos pero delincuentes. Pero mataron primero. No, de los 5 reconocidos delincuentes que la policía tuvo que matar. Y un policía está gravemente herido. Nosotros no tenemos nada contra la policía, pero no es posible que nosotros estemos todavía de los recursos de los dineros del público trabajando para la reforma de una policía donde todavía delincuentes persiguen a delincuentes.
Y yo no sé cómo debe estar el gran amigo suyo, el presidente de Finjus, que es quien está al frente. Vimos aquí en San Ben también, Ávilo Servio Tulio, presidente de la Finjus, que indudablemente han logrado cosas importantes en la policía. Han logrado cosas importantes. Pero hay que seguir humanizando la policía y es como tú dices. Yo recuerdo siempre, Orión, al cardenal, ¿tú te recuerdas? Su eminencia reverendísima Nicolás López Rodríguez. Decía, la policía a los criminales, a los delincuentes en la calle, hay que darle su propia medicina. Pero siempre él decía, hay que darle su propia medicina, pero hay que humanizar. O sea, si tú te encuentras con el tiroteo, y ellos tirándote de allá para acá y tú de allá para acá, bueno, ya es un asunto de quién existe o no existe. Entonces yo creo que la gran reforma de la policía, además de los equipos que son muy importantes, del aumento de los sueldos que ha hecho el presidente de la República, que se reconoce, la inversión que ha venido haciendo, es importantísima. Ahora, la parte más importante, Orión, de todo eso, es la humanización de un policía que sea un profesional, que diga, no, espérate. Porque ahí en esa línea de asesinos, de ejecuciones, están todos, desde el raso sargento, el coronel, el capitán, el general, liquídenlo. Es vox populi. Y yo sé que el presidente tiene mucha voluntad política. Un presidente que se sienta todos los lunes, sabiendo que va a tener que bregar con muchísimos periodistas y pseudo periodistas ese mismo día en la tarde. Y se sienta al mediodía, no come, no almuerza, para estar en una reunión de evaluación de la Policía Nacional. Eso hay voluntad política. No vamos a negar preocupación eso. No vamos a negar eso. Pero sin embargo, lo que hemos visto no nos llega mucho. Por ejemplo, se dijo que la primera camada de policía ya entrenado en una nueva academia y una cosa, iban a salir cuántos policías. Yo no lo he visto en la calle, no sé si tú lo has visto con todos sus utensilios, todas sus cosas, un nuevo. Pero bueno. Anuncio para los primeros días y la primera foto y el primer video. Ojalá que eso sea eso. Mira, para aprovechar el tiempo, yo lo voy a poner ahora inmediatamente este tema porque no quiero que se quede la masacre. Yo no creo que esta generación de nosotros, los vivos de este tiempo y generaciones anteriores que coinciden con la generación de nuestra, hay razones para convertirnos en testigos de este horror. Un horror mayor, oiga que se lo estoy diciendo, mayor que el perpetrado en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. No por la cantidad de crímenes atribuidos a los fascistas de ese tiempo, no. Porque a esos crímenes se combatió con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. O sea, todo el mundo civilizado le dijo a Hitler y a su hueste, no, ustedes no pueden hacer eso. Y entonces hubo una guerra global para frenar eso. Por tanto, y lo pararon. Exacto, y salvaron. Más de 6 millones de judíos no pudieron salvarse, pero una cantidad también impresionante pudo salvarse gracias a la intervención de Occidente, básicamente de Occidente, y también de Oriente a través de Rusia, la antigua Unión Soviética, que aportó 27 millones de rusos en esa guerra. La gran guerra patria, como ellos llaman. Entonces no me y digan, que le partió la columna vertebral los rusos, el ejército ruso, al ejército alemán. Sí, entonces fue el que le dio el golpe de gracia, digamos así, después de la invasión de Normandía. Pero mira, ahora la humanidad cobardemente está observando cuando un genocida, troglodita, criminal, asesino, llamado Benjamín Netanyahu y su banda de asesinos, no el pueblo de Israel, esa banda de asesinos está perpetrando el mayor exterminio étnico que hemos nosotros conocido, los que estamos vivos en este momento. Y de la forma que lo está haciendo. Esa cosa nosotros, desde el 42 al 45, ¿cuántos años hacen? Muchos años. 75, 80 y pico de años. 80 años, cumplió 80 años recientemente, 80 años. 80 años atrás nosotros no habíamos visto un exterminio como este. Y hay guerras por ejemplo, la guerra de Rusia a Ucrania lleva más de 1 millón de muertos. Así callado que no lo menciona la prensa internacional, todos los días matando, no se sabe cuánto, pero el presidente Trump ha hablado de 1 millón de muertos, que es el único que ha mencionado la cantidad de bajas, ¿verdad? La cifra. Pero la guerra de
La masacre también en Irán dejó más de 1 millón de muertos. Entonces nosotros sabemos que cuando matan, matan mucho. Ahora, no habíamos visto matar a un pueblo civil que huye. 1 millón de personas en la ciudad de Gaza. Tú sabes, la franja de Gaza, su capital, la Gaza, es que eso es lo que ellos van a tomar. Tienen que salir de ahí. Han salido como Dios lo ha ayudado, o como Mahoma o quien sea lo ha ayudado. El universo. Ha ayudado 400.000. Quedan 600.000. Todos los días van entrando ahora, y ya de forma muy violenta, decenas y decenas de muertos. Y el Señor todavía dice que sí, que lo va a hacer Netanyahu, que no le importa. Y el pueblo de Israel está opuesto a eso. Radicalmente. El pueblo de Israel, que debemos nosotros reverenciar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es el culpable de esta masacre, que algún día, aun sea allá con Mahoma al lado o en el infierno, habrá que juzgar a ese asesino lo que está haciendo. De verdad que es una vergüenza. De verdad, Orión, y tú te referías exactamente al holocausto, que la humanidad reprobó, rechazó, condenó todo eso. Y ahora este señor que debe estar loco, yo estimo que debe estar loco, porque yo te pregunto una cosa. Es un asesino en sus no le 5 importa sentidos. Eso. Pero no solo él, sino esa cúpula militar. Que cada 1000 años nace un ser humano así. Nace un Nerón, nace un Netanyahu, así, cada 1000 años. Sí, pero recuérdate que había otro de ellos que murió, que le decían el carnicero de Saura y Chatila, Ariel Sharon, ¿lo recuerdas? Que murió en condiciones muy difíciles hace un par de años. Pero quiero reflexionar. Ese era un general. Era un general del ejército. Pero este es un político que ha avergonzado a la humanidad de hoy. Sí, pero claro, o sea, es un horror, como tú dices. Y yo quería llamar la atención, porque si no, eso cuando tú hablas del exterminio, la gente quizás no lo entienda. No solo es las armas de fuego por usarlas y por matar gente todos los días. Muévanse para aquel lado, que de este lado lo vamos a proteger. Entonces, cuando se mueven de aquel lado, bombardean y ametrallan a aquel lado y matan cientos de personas. Pero fíjate qué interesante, Orión, cuando tú hablas del exterminio, ¿a quiénes son los más afectados con la muerte? Los que han matado, en zonas que no deben matar, que no deben competir en la guerra. Niños y mujeres, los niños, el futuro, la promesa. Las mujeres, las que procrean la vida. Entonces, sí. Naciones Unidas acaba de poner la tapa al pomo al denunciar un genocidio increíble. Lo penoso es que Occidente, que la Unión Europea, que Estados Unidos, que aporta las armas y el dinero, no hayan hecho un esfuerzo por parar a esta brutalidad, este genocidio. Sí. Esto no se cree. Es bueno subrayar. Siempre nosotros lo hemos dicho, nosotros de ninguna manera compartimos el accionar de Hamás, el grupo que gobierna la Franja de Gaza, o que gobernaba la Franja de Gaza. Su método de terror tampoco nos simpatizan y entendemos que ellos también tienen que alejarse de la historia. El pueblo de Palestina tiene que tener un gobierno salido de las entrañas de su pueblo. Hay que declarar a Palestina como un Estado soberano. Hay que recuperar los terrenos conculcados por el Estado de Israel y hay que proteger al pueblo de Palestina, su historia, que es tan rica como la historia del pueblo judío. Entonces, nosotros jamás con jamás, pero tampoco eso es justificativo de la masacre sin par que está cometiendo el señor Netanyahu y su banda de asesinos. Y te hago una pregunta, Orión. ¿Tú crees que ese ejército genocida, cómo va a vivir Israel después con tantos asesinos dentro? Con toda esa soldadesca que ha matado tanta gente. Sí, pero fíjate que los soldados y a muchos de sus comandantes se han opuesto. Sí, lo han dicho. Los soldados no van a... Quien debe pagar son el Estado Mayor. No, yo digo en términos psicológicos, en términos de comportamiento dentro de un país. Desde ahora le dijeron a Netanyahu, estamos cansados. Tenemos agotamiento, no solo agotamiento físico, sino agotamiento mental. Estamos cansados de matar gente. Y él dijo, no saben cuánto van a hasta matar. Que no ocupemos totalmente. Y están pidiendo que Egipto, Jordania, reciba a los dueños de esa tierra, porque también se quieren quedar con la tierra. Ese señor
empaña el canal, mejor quitémoslo de ahí a ese individuo. Bueno, una cosa, de verdad que uno siente mucha indignación por lo que está pasando. Pero miren, ahora yo quiero señalar, y esto es un tema económico que nos va a dar los 2 minutos que tenemos antes del cambio. Yo no voy a entender, o sea, en buen español, yo lo titulamos en un editorial en el Nacional, Ópera de 3 centavos, que fue la ley que modifica la ley que crea el tope de la deuda en el año fiscal, que eran 360 y tantos mil millones de pesos, y le dicen, no, queremos 10.000 y tantos, 10.600 millones más de pesos, en pesos. Y uno dice, bueno, ¿para qué? No lo dijo el Congreso, el Senado de la República, que fue donde se aprobó en 2 lecturas consecutivas de urgencia, ni lo dice el equipo económico del gobierno. Probablemente sea para cumplir compromisos, puede ser compromiso también de orden de gasto corriente, o puede ser de capital, pero cuando faltan 3 meses, usted toma 10.000 millones de pesos más para usted emitir bonos soberanos en el mercado interno. Posiblemente son 10.000 millones, debe ser en el mercado interno. Eso no es la ópera de 3 centavos, son 3 cheles, 168.000 millones de dólares le agregan al presupuesto en moneda fuerte. ¿Por qué? Bueno, falta dinero, es verdad, pero en 3 meses usted hace eso, después de haber usted modificado el presupuesto nacional, lo modificó y le agregó más de 100.000 millones de pesos que el ministro de Hacienda encontró una botija. Sí. Encontró una botija en los libros, del ministerio y en la banca. Y dijo, no, pero usemos esto. Entonces hay 35.000 millones más para gasto de capital y 60 y tantos mil para gasto corriente. Pero no obstante eso, dice, no, faltan 10.000 más. Y tienen 10.000 millones más. El mensaje que yo entiendo que es negativo, a mi modo de ver, es decir, que no tenemos ningún respeto sobre la planificación relacionada con el endeudamiento. Bueno, eso no estaba previsto. Ya terminamos con el presupuesto, ya se modificó el presupuesto. No, rápido, modifícame la ley que establece el tope, que eran 361.000 millones, para entonces emitir bonos de Hacienda por 10.600 millones más. Yo pregunto, bueno, así no, porque eso da a entender el mensaje que se envía, primero, falta de planificación, segundo, que la urgencia que hay, no somos tontos, es el sector eléctrico. Obviamente que hay que buscar cuarto para comprar los medidores, cuánto, porque lo declararon de emergencia. Incluyendo la barcaza. O para pagar, sí, todas las contrataciones, o la barcaza. Vámonos a un cambio, quizás este tema nos sirva también para iniciar el próximo segmento. Señores, estamos en el tiempo medido. Nos vemos en un momento. Muy bien, señores, faltó decir, Abinader anterior, que la búsqueda rápida, como dice el editorial del Nacional de hoy, de recursos por vía de colocación de bonos soberanos, se emprende justo cuando una misión del Fondo Monetario Internacional aconseja al gobierno buscar consenso para una reforma fiscal, reducir los subsidios y incrementar la inversión pública. No le dijo nunca que se endeudaran, más. Pero bueno, esa es la situación que tenemos. Pero eso perdóname, te quiero preguntar, pero eso quiere decir entonces que a lo mejor el gobierno va a suscribir la propuesta o las observaciones del fondo. Respecto al tema de la reforma. Lo primero hay que decir que eso es una exhortación. El fondo no puede hacer más de ahí, porque es una misión que viene a revisar la economía dominicana cada año, como lo hace, de acuerdo al convenio 4 de la Fundación del Fondo Monetario, que estipula que todos los años todos los países miembros tienen que dejar que una misión del fondo analice su economía. Esa misión prepara un informe, la lleva al directorio del fondo, y el directorio del fondo es la
modifica o le busca algo, la aprueba y entonces se la lleva al gobierno con las recomendaciones que se entienda pertinentes. Y eso sirve, eso es como su prontuario si van a pedir recursos prestado al fondo o algo. La verdad es que ese camino del endeudamiento no es bueno. Parece que ya el presidente, digo yo, se habrá convencido de que se requiere una reformita pequeña fiscal. ¿Tú la consideras pequeña? Porque yo creo que la gente dice en la calle que el gobierno la comenzó hace rato, se desmontó la grandota del año pasado, pero que el gobierno ha ido organizando. Todavía no han, quizás haciendo más eficiente, más dura, más fuerte la administración tributaria, pero todavía. Y tú ves que se creó ya el panorama. Y yo dije al comienzo de la gestión de Magín Díaz, dije, él está ahí para ver cómo se puede retornar al proyecto de reforma fiscal. Lógico, no puede ser ya tan grande, porque como dijo el presidente Fernández, tú tienes que ser políticamente viable, tienes que tener los elementos adecuados para que no cause socialmente viable también, y otras cosas más ahí, pero no se reúnen todas esas condiciones para hacer una reforma grande, porque el gobierno va a tener que marcharle a los sectores poderosos a través de los subsidios a los grandes y hasta los subsidios a los pequeños también. Pero bueno, vamos a dejar esa parte ahí con nuestra preocupación por ese extraño pedido de que se amplíe el nivel de endeudamiento previsto en el presupuesto. ¿Tú sabes cuánto significa el pago de la deuda, el pago del servicio de la deuda, como se llama, que es pago de intereses y amortización de capital? Un poquitito de la amortización. Tiene que estar 25-26% del presupuesto y muy por encima del 4% del Producto Interno Bruto, es decir, son 300, que sé yo, ¿cuántos mil millones de pesos? 360.000 millones de pesos. Que tiene que debitarse de lo que tiene ingresa. Que estar de lo que hay. Entonces, el déficit se dice que está en el 3%. El déficit fiscal es la relación negativa entre lo que ingresa al gobierno y lo que el gobierno tiene que erogar. Eso está en proporción al producto. Acuérdate que el Producto Interno Bruto es toda la riqueza del país contada a un año. En proporción a ese Producto Interno Bruto está 3.5 ya. Debe estar más, pero más o menos 3.5 con todos los arreglos que ha hecho Magín Díaz ahí. Y estamos hablando que si el Producto Interno Bruto debe estar en 122 mil millones de dólares, mira a ver cuántos son el 4%, ese es el déficit que hay que buscar. Entonces la reforma fiscal que parece que se está cosiendo procuraría un punto y medio de ese déficit, es decir, reducir el déficit fiscal de, pon tú que esté 3.5 a 2.7 por ahí. El gobierno le prestaría atención, Orión, como tú estás haciendo ese análisis, a las observaciones o la sugerencia que hizo Andy Dawarre hace como 2 meses sobre manejo de la economía, de disminuir todos los subsidios a sectores importantísimos, en la que obligatoriamente por un tema de impacto social no podría hacerlo. Yo no sé qué va a pasar. El subsidio a los combustibles, ¿se puede bajar? Lo bajaron en Ecuador y Ecuador, mire la situación que no, hay. Ecuador es una dictadura. Eso no es que es una dictadura blanda, sí. Es una dictadura al fin. Ahí están haciendo, dándole un dinerito a los choferes, pero bajaron, le quitaron el subsidio y subió un 70% el precio del gasoil, que es el combustible que más se usa en Ecuador. Y eso que Ecuador aquí, es productor, produce petróleo. Aquí yo no sé lo que pasaría si le quitan el subsidio a los combustibles, aunque una parte de ese subsidio está destinado al pago de la deuda. Pero también lo habían hecho incluso algunos legisladores, Orión. También se había pedido que el gobierno entonces sincerizara con el tema de los subsidios a los combustibles, porque también se subsidia a sectores económicamente muy altos, relacionados con el turismo, relacionados con la minería y relacionados con diferentes, con otros sectores de la economía que mueven la economía. Sí. Entonces sería bueno que lo desmonten, pero por ese lado, se impacta a los choferes, porque también se daba otra cosa. El gobierno le daba subsidio a organizaciones sindicales y también a organizaciones empresariales
que esa parte la usaban una partecita, pero la otra la metían otra vez en el mercado, la revendían. Sí, sí. Así, eso lo ha denunciado así el propio Viere. Sí, sí, así ha sido. Y el senador Antonio Marte. Pero mira, el subsidio al sector turismo, ¿qué dicen los operadores del sector? No, nosotros no competimos internamente, que si ustedes no lo quitan, vamos a quedar en desventaja con nuestros competidores de otros países. Mira qué vaina. Wow. Tú le quitas al sector agrícola, que no pagan nada, los productores agrícolas no pagan impuestos sobre la renta, no pagan el ITEVI, no pagan el impuesto a la propiedad, no pagan nada desde el punto de vista fiscal. Entonces, que tú le pones impuestos, una vez dicen que se va a dañar la producción agropecuaria. Tú le quitas a los choferes y ahí está el lío grande. Es decir, es una situación difícil. Yo creo que alguna vez un gobierno va a tener que aportar parte de un costo político, chocar con sectores, decirle sí. Por ejemplo, hay que darle subsidio a Pedernales, pero los que van a operar a Pedernales, que son los que están operando a Punta Cana, dicen no. Entonces le dicen, ok, vamos a quitárselo a ustedes y vamos a traspasarlo a Pedernales. No, búsquenle a Pedernales aparte. Búsquenle a Pedernales aparte, tú ves. Y entonces, ¿cómo es que los sectores... Tirarnos del puente todo el mundo y ya así resolvemos la cosa, porque será... Porque es de un solo lado también, entonces, o sea, y es demasiado. Fíjate, cuando tú le das 3 millones de combustible, de gasoil, a una empresa, a una minera como Barry, como cualquiera de esas, que tú le das exenciones por encima de todas las cosas, es verdad que reactivan un poquito el empleo, pero mira, eso no compensa en nada. Digan lo que digan, y yo sé que hay muchos peros en el aire. El gobernador del Banco Central y la forma en que se maneja la Junta Monetaria, ¿desde cuándo? Desde Balaguer un poco, ¿verdad? Un tramo del presidente Balaguer hasta ahora. Todos los gobiernos. Mira, si este gobierno no le pide permiso a Danilo Medina para que dejaran al gobernador, a Valdés Alviso, imagínate lo que pasó con el gobierno del presidente Mejía. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Se fajaron a trompar dos en el piso 11 y en el piso 10 y un lío grande. El presidente al final quitó a nuestro amigo que viene mucho aquí al programa de TH y murió el hijo Macún de... era. Macún, sí, Macún. Y estaba también el hijo de Ibelice. Y el hijo de Ibelice que murió. Sí. Y pues tuviste que desorden, ¿verdad? Sí, claro. Yo no sé lo que hubiera pasado. Quizás no pase nada, quizás todo estuviera bien. Y había gente en la entrada del Banco Central, que yo conocía del tema porque me lo habían informado, esperando cuánto vas a cambiar. Y oye, tengo la información de que en 3 días el banco va a hacer esto. No, hay gente que era un desastre. Era una de verdad. Entonces ahora hay estabilidad macroeconómica relativa, veremos a ver, dicen que la economía va a crecer entre 2.7, 3%. Veremos a ver. Pero a mí no me gusta el endeudamiento. Hay economistas que dicen que no, Orión, que estará muy por debajo porque hay distintas variables que el gobierno no ha podido tener en sus manos, a pesar de que el entorno internacional, en cierto modo, para República Dominicana, remesa y turismo, aunque el turismo ha crecido poco, y algunas exportaciones, eso. Hay gente que dice que no, que habría que tener desde el principio de año un crecimiento continuo y no ha pasado así. Veremos a ver, el Fondo Monetario habla del 3%, pero veremos, ojalá aumente, nadie quiere que la economía dominicana se sobrecoja. Mira, el tema de SENASA, yo quiero llamar la atención, no quiero preocupar a nadie, pero yo sugeriría que muchos entramados farmacéuticos, entramados de laboratorio, entramado hospitalario, entramado de clínicas, los protagonistas de esos entramados que participaron en este escándalo que dice nuestro amigo Manuel Chupani, Rojas Chupani, Chanel Rojas Chupani, que fue también director de SENASA en el gobierno anterior, son 20.000 millones de pesos. Y es muy sencillo para que usted entienda por qué incluso el presidente está tan molesto. Porque la ley dice que todo el dinero que se va a invertir, llamémoslo inversión en salud, en el sector subsidiado de la ARS oficial, que es la ARS de SENASA,
debe estar dirigido al Sistema Nacional Hospitalario. Es decir, las personas que tienen un seguro subsidiado, ¿dónde deben ir? Si es un problema de cáncer, al Instituto del Cáncer. Si es un problema de huesos y cosas, a los hospitales traumatológicos. Si es un problema de catastrófico global, a los hospitales de referimiento, que muchos son muy conocidos por su eficiencia, como el Secanó, por ejemplo, las plazas de la salud, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Que todos esos centros que son de referimiento, en toda la zona hay hospitales de primera línea, le llaman. Sí. Esos hospitales, resulta que el señor Santiago Jacín, que yo me imagino que debe estar muy tranquilo, tomando pastillas para los nervios. ¿Usted cree? Él es de ascendencia árabe, esos tipos sí. Ni se inmutan. No se inmutan, pero lo que hicieron fue una cadena improvisada de centros privados, a los cuales el caballero que ustedes ven ahí autorizó con qué sé yo quién más, porque yo le voy a decir otra cosa ahora después en este comentario, le pagaban 65 millones de pesos mensuales, hagan lo que hagan. Llueva, truene o ventee. Entonces, ¿qué pasa? Usted podía ir, por ejemplo, a, ¿cómo se llama el centro por allá, por donde tú vives? La plaza que está para la carretera Mella. Hay varias. La más grande, la más. Megacentro. Megacentro. En Megacentro había uno. Señor, hay más de 300 hospitales de atención primaria. Y en Coral Mora había otro. Y en Coral Mora. Entonces usted pone una cosa donde nadie iba a buscar nada. Entonces, como no había nada, lo que hacían los médicos era que, yo no voy a meter médicos ni nada, pero lo que hacía quien lo hacía era, vamos a poner un call center entonces aparte, para que ese genere una necesidad ficticia que vaya a eso. Su plataforma. Por una plataforma monstruosa de miles y miles de millones de pesos. Ahí tú podrás entender, Orión, realmente el dolor del presidente, porque yo creo que, fíjate que es el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, quien prácticamente se ha puesto al frente de la investigación. Y fíjate cómo los periódicos situaron el lunes todo el tema de que incluso una comisión fue directamente a Procuraduría a presentar el expediente. No lo había visto nunca, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa, eso nosotros tenemos que aplaudirlo al presidente. No importa, que inobservancia, que sabían, que anteriormente le había dicho, bueno, si tú y yo trabajamos aquí, tú me das varias informaciones, yo digo, no, es así, tal, yo lo estoy recibiendo de ti, pero resulta que después se averigua que tú estás metido en un maldito lío, en una cosa rara. El presidente no tenía por qué saber que le estaban dando informaciones malas cuando dijo, lo que quiere la oposición es que nosotros cerremos el sistema de salud subsidiado a los pobres. Porque lo aplaudió en un momento, después echó para atrás. Entonces dijo, lo que necesita, lo que le llevaron al presidente, ¿sabe que lo que le llevan en un informe ejecutivo? No le llevan todo libraco ni nada. En el informe ejecutivo decía que todo estaba bien, que lo que necesitaba era más dinero. Y él dijo, el dinero lo tiene el Estado. Senasa no tiene ningún problema, falta de dinero, nosotros se lo vamos a dar y se acabó. Pero cuando vino alguien y le trajo el librito, le dijo, presidente, no es así, mire. Doble contabilidad, dice Chupán. Dijo el presidente, ¿cómo? Por eso que el presidente el sábado manda a los dos funcionarios que tienen que ver con eso, a la Procuraduría, y el domingo fue, o el lunes, el domingo, sí, el domingo. Dice, yo tengo amigos, pero no cómplices. Yo puedo tener buenos amigos, pero no cómplices. ¿A quién le está diciendo cómplice? Entonces tú me mandaste una vaina para que yo dijera en la semanal que todo estaba bien, desgraciadito. Y después que viene otro funcionario, probablemente el director de la CISARRI, le dice, eso no es así. Sí, pero tú sabes, un informe que había la semana antes decía que este caballero, o los señores que estaban ahí, no habían mandado ningún informe a la CISARRI, que tiene que producir un informe del comportamiento de la ARS. Entonces, la CISARRI falló también, claro, en la supervisión. Entonces ellos pusieron ahí diciendo, sobre Senasa no se ofrecen detalles porque no han enviado ningún informe. Pero usted CISARRI es el sistema, regulador. Pero claro. Por eso que yo de paso también felicito a la Superintendencia de Banco, porque el Fondo Monetario le dice
ustedes han supervisado bien el sistema financiero. El sistema financiero funciona como está porque ustedes tienen una buena fiscalización. Eso podríamos haber dicho de SENASA. SENASA está funcionando bien porque la CISARRIL está ofreciendo una muy buena supervisión, ¿no? Ahora, Orión, realmente debe haber sido un trago amargo para el presidente, no solo con el caso de Santiago Jacinzi, a él es que se le imputan responsabilidades ahí, mal manejo, sino también con otras personas, otros amigos, que tú lo hayas nombrado en un sitio y te hayas fallado de esa forma, o te hayan fallado de esa forma, porque ha pasado con muchos otros funcionarios del gobierno que le han hablado mucha mentira al presidente. Señores, ¿te recuerda el caso del Intran con el 865 millones de pesos? Claro, cuando estaba el señor Hugo. Claro. ¿Te recuerdas? Y el presidente, yo te voy a decir una cosa, no quiero que me vean muy lambómetro del presidente, pero si tú nombras a este muchacho que sabe de carro, que sé yo cuánto, el que estaba ahí. A Hugo Veras. Hugo Veras. Sobrino de Freddy Veras. Tú lo nombras. Tú le estás dando una oportunidad, tú lo nombras en el Intran, tú le estás dando una oportunidad a la juventud. Claro. Dijo él, ¿qué tú puedes creer que Hugo Vera puede hacer o no hacer? Yo no sé si a él lo tomaron de tonto, su inexperiencia. Entonces se une con... ¿Sabes que no era tan tonto? Yo no sé, pero bueno. Sí. Ahora te va a culpar al presidente. Pero le hablaron pero le habló mentira al presidente diciendo, no, presidente, y lo enredó ahí. Una persona que tú le has dado su confianza, que le ha dicho, mire... nosotros le vamos a hacer un tren del aeropuerto aquí a las Américas. Nuestro buen amigo, el hijo del doctor Peña Gómez, que quiere ser presidente de la República. Doctor Peña Gómez, que en paz descanse. Un gran no a José Francis, no al otro. A Tony Peña. Tony. Va donde el presidente. Presidente, estamos en este problema de la pandemia. Sí, los artistas no están picando. Vamos a ayudarlo. Tráeme un programa de ayuda. Entonces el programa parece que era que él creyó que le pusieron un cajón de cuarto y comenzó 3 millones para ti, mándame los 3 millones allí, mándame 100 mil pesos aquí, mándame eso. Pero ven acá, ¿y cuál fue el procedimiento? Tú tienes dinero, esos son dinero de nosotros, de los contribuyentes. El presidente lo que te dijo es que vamos a ayudar a los artistas, muy bien. Que no ayudaron a los músicos, a los artistas. Es como un gran artista que yo no voy a mencionar, yo me meto en lío. $400,000 para que hiciera algo. Todavía se está esperando. Entonces así no puede ser. Los dineros de la gente tienen que asustarse. Los americanos son puñones en eso. Que te mandan a un viaje, Orión, y cuando tú regresas del viaje, un viaje que ellos auspician para cualquier tema con países amigos, la embajada te llama y te dice, ¿cuánto te sobraron? Usted se cambió de hotel y cogió lo que usted cambió de hotel, devuélvame mi cuarto, porque es dinero público. Yo estaba en una institución que te decía, por ejemplo, para Europa, cualquier sitio, una de esas actividades, 2,000 pesos son de sus gastos globales. Por el nivel que usted tiene, el director general, que se ok. Estos son los que están sujetos a que usted justifique esos gastos. Sí. Un gasto de que sé yo qué, que tú vas a sacar a alguien a cenar. Entonces, cuando tú venías, tú te olvidabas. Sí, aquí estamos, del área de cumplimiento. Todavía usted no lo ha entregado, pues una semana. Sí, yo lo tengo ya. Mi secretario está preparando, ¿cómo no? Coño, búscamela. Se me falta una factura. Entonces, porque son dinero ajeno, no se robe lo que no es suyo. Miren, duerma, más de 50, 60 personas van a tener que, desde ahora yo les estoy recomendando que se pongan ropa cuando se van a acostar. No duerman con pijama. Y le voy a decir una cosa, el presidente sigue quillao. No hablen ni manden a hablar al presidente, ni manden un tío suyo que es muy amigo del presidente, nada de eso. El presidente le dijo que va a dejarle eso a una muchachita, que usted le ve la carita así, es más difícil. Es difícil. Se llama Berenice Reynoso. Duerman con ropa. Dejen la pijama para otro día. Porque ella actúa callado, Orión. Tú verás. Bueno, señores, muchas gracias. A Abinader Fortunato y Orión Mejía le decimos que juntos vamos a estar el próximo lunes. Yo estaré con ustedes mañana en A Rajatabla, con la gracia de Dios. Hasta entonces, señores.